Good afternoon. We are students of the Manuela Beltrán University. We are studying bachelor's degree in sports science and we are in fourth semester. Buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Estudiamos licenciatura en Ciencias del Deporte y vamos en cuarto semestre. Today we are talking about kayaking and today we have an expert in that topic. Bueno, en el día de hoy hablaremos acerca del kayak con un experto en el tema. Muy buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Pues en el día de hoy tenemos un experto en el kayak, pues que mucho gusto. Mucho gusto. Pues él nos va a explicar más o menos pues qué es este deporte y demás, pero pues queremos empezar la entrevista hablando pues de ti, primero pues de tu experiencia, hace cuánto te dedicas a esto y demás. Listo, mi nombre es William Cita. Actualmente yo trabajo con la Gobernación de Cundinamarca como instructor de canotaje. Inicié el canotaje ya hace 10 años, comencé como en categoría cadete. Para ese año fui subcampeón nacional, para los años siguientes seguí como sosteniendo el título como subcampeón nacional. Así me mantuve hasta el 2014, donde me vinculé con el canotaje, pero ya como instructor. Durante la etapa del 2010 al 2014 fui deportista de alto rendimiento. Hacíamos convocatorias para estar entrenando en el lago de Bogotá, en el Simón Bolívar y en este lago, en el club náutico llamado El Portillo, que es el primero que queda de para acá. Cuando me vinculé como instructor, comencé con un grupo pequeño, comencé a trabajar con Guatavita y ahí sacamos a un chico que fue convocado para un mundial en Hungría. El chico pues palió y por falta de recursos no pudimos ir, pero ahí comenzó a salir el nivel de acá de canotaje en Cundinamarca y en la actualidad por eso se han dado las cosas con la Gobernación de Cundinamarca. Ya al trabajar con ellos directamente tenemos el apoyo con material, la entrada a este club, que es un convenio que tienen con ellos, y trabajamos directamente en convenio con los municipios para que ellos nos presten la población de las veredas y los municipios cercanos y aledaños al embalse. Vale, muchas gracias. Y bueno, pues ya avanzando más en la entrevista, pues ya sabemos más acerca de ti, entonces pues queríamos preguntarte pues más como acerca del deporte, pues digamos que este deporte como dónde se practica con frecuencia, como que digamos aspectos generales pues del deporte, o sea, ¿qué es el kayakismo? Bueno, el canotaje, nosotros la modalidad que practicamos, el deporte en sí es canotaje de velocidad, aunque también existe el canotaje slalom, que es más para ríos. Nosotros practicamos el canotaje de velocidad, que es lagunas, lagos, embalses, ríos pero de caudal, que no sean de alto caudal. Y pues nada, esto tiene una subdivisión, tenemos el kayak y la canoa. Nosotros vamos a hablar directamente del kayak. Sí. El kayak originalmente inicia con los esquimales por la necesidad de transportarse y de pesca. Entonces podemos decir que el deporte es tan antiguo como la humanidad misma. Cuando el hombre tiene la necesidad de transportarse y buscar comida en una superficie que no es tierra, en una superficie acuática, ahí comienza el kayakismo. Los botes que manejaban los esquimales eran botes hechos en madera, huesos de animales y pieles de animales. Más que todos estos dos últimos materiales, debido a que por los lados de los polos, la Antártida y demás, era muy complicado el acceso a madera. Por lo mismo la pala comenzó a fabricarse también desde los huesos de las ballenas. Esto fue desarrollándose, estamos diciendo hace unos 3.000 años a 5.000 años, que fue la embarcación que más antigua se ha encontrado, que ya data de 5.000 años, y eso fue evolucionando. Más o menos para los Juegos Olímpicos de Berlín se hizo deporte olímpico. En 1936, si no estoy mal, ya se constituyó como deporte olímpico y comenzaron las prácticas mundiales. Los que trajeron el kayak, por decirlo así, lo globalizaron, fueron unos expedicionistas ingleses que cogieron la técnica del kayak de los esquimales y ya comenzaron a traerlo, a construir botes en madera en lo que fue toda Europa, y Europa se fue trasladando a Estados Unidos y toda América y América Latina, y así se fue globalizando poco a poco el deporte. Vale, muchas gracias. Bueno, cuéntanos qué federación rige este deporte. Acá en Colombia la Federación Colombiana de Canotaje, que pues es el ente que nos regula a todos nacionalmente. Ya está la Federación Internacional de Canotaje, que es la
la mundial, que es la que organiza los olímpicos y los juegos mundiales, los torneos mundiales que se efectúan. Un deportista de alto rendimiento, ¿cuántas veces practica a la semana el canotaje o kayak? El kayak, me queda más fácil nombrarlo por días. En el día tiene que tener mínimo 3 sesiones, que son 2 de agua y 1 de fuerza, ya sea la etapa de preparación de fuerza-resistencia o de fuerza explosiva, cuando ya estamos previos a una competencia. Entonces estamos hablando de 3, 7, es prácticamente todo el tiempo acá metidos. Y son mínimo 3 sesiones. Cuando es digamos, son unas competencias importantes, como una preparación para juegos mundiales, para juegos nacionales acá en el país, ya son 4 a 5 sesiones en el día. ¿Y qué campeonatos nacionales realizan aquí? ¿Y en dónde y cada cuánto? Nacionales, los más cercanos son en Paipa. Por geografía, cercanos en Paipa, también se hacen en Guatapé, también se realizan en Barranca Bermeja, se realizan en el lago Calima y en Prado Tolima. ¿Y cada cuánto se realiza? Depende del itinerario. La federación se reúne a principio de año y deciden el itinerario dependiendo de las copas mundiales que haya, para que los torneos nacionales no interfieran con los internacionales. La siguiente pregunta es, ¿qué etapa o en qué edad es correcto empezar la iniciación de la práctica para un niño? Para un niño, pues las categorías que se manejan en el canotaje está el infantil, el cadete, el junior y el senior. Que el infantil comienza desde los 13 años más o menos hasta los 14 y de ahí de para allá la subdivisión de las demás etapas. Pero eso es lo que manejan el país. Cogen un chico de 12, 13 años, 13 ya como por tenerlo más maduro y lo comienzan a estimular técnicamente y demás. Nosotros en Cundinamarca, independientemente, nosotros comenzamos desde los 8 años, para que ellos ya cuando lleguen a 13 años ya tengan todo su desarrollo motor adecuado para la práctica del deporte, porque pues no es un secreto que la educación física, a pesar de que se encarga de eso, en la etapa infantil no es que estemos haciendo mucha presencia, y eso ya va desde políticas del país. Pero entonces nosotros nos encargamos de coger los más pequeños, hacerles el reforzamiento motor y que estén ya listos 12, 13 años para competir. Bueno, la siguiente pregunta es si yo fuera una persona amateur, ¿dónde hoy podría llevar a cabo esta práctica deportiva? Las prácticas deportivas se pueden hacer en los clubes públicos. Acá dentro de la zona encontramos un club público que se llama el Club La Marina. Allá tú ingresas, hay un costo por la entrada, pero te prestan un kayak y sales a hacer travesía. El amateur pues, va relacionado a eso. Un kayak en plástico amplio, que te va a dar una estabilidad tipo 5 y tú sales a hacer una travesía. Vale, muchas gracias. La siguiente pregunta es, por ejemplo, ¿qué consejos o tips nos darías para nosotros al estar hasta ahora iniciando en lo que es el kayak, en la práctica? Bueno, los tips. Lo primero son ejercicios de estabilidad. Ustedes llegan a su casa o en su tiempo libre y comienzan a hacer trabajos desde sentados en un banquito. No sé si conozcan el balón busú o la fitball. Son los elementos de pilates y demás. Entonces se sientan sobre eso y comienzan a trabajar estabilidad para que cuando lleguen al agua estén más fuertes. Además de eso, hacer un fortalecimiento en barras o en gimnasio para que la palada se dé de forma natural y no tengan que esforzarse tanto y realmente se gocen el recorrido y no lleguen totalmente cansados. Listo, Muchísimas gracias por don todo. William. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y un gusto conocer. Gracias.